Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos ustedes? Qué bueno verles desde esta perspectiva que tengo. Es un privilegio, una vez más, estar aquí. Como decía el hermano Jorman, en medio de la oración, Señor, queremos conocerte. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer más al Señor? Como Nico nos enseñaba, hace más o menos 15 días, el anhelo de conocerlo, o bueno, el anhelo o la idea de que podamos estudiar sobre los atributos de Dios, no es que tengamos una información ahí en nuestra mente, que podamos nosotros aprender y acercarnos a un tema que hable de Dios, sino que podamos conocerle, como decía mi hermano Jorman en la oración. ¿Y conocerle para qué? Para que podamos relacionarnos mejor con nuestro Dios, ¿no? Para que al orar podamos orar entendiendo quién es nuestro Señor, para que al depender, para que a todo lo que tengamos que vivir, podamos vivirlo entendiendo quién es nuestro Dios. Y yo voy a empezar esta escuela haciéndoles una pregunta, y ese será el título de la escuela. ¿Quién creó a Dios? No sé si alguno de ustedes tenga esa respuesta. ¿Quién creó a Dios? Bueno, los veo dudosos. Él ha sido por siempre. ¿Qué más pueden decir? Ajá, amén. ¿Cómo dice mi hermana? No tiene principio ni fin. Muy bien, mis hermanos. Eso es una respuesta muy correcta. A veces la decimos ya automáticamente, ¿no? A Dios nadie lo creó. Sin embargo, esas son dudas que a veces pueden llegar a nosotros, ¿no? Y son dudas que en la mayoría de nosotros nos hemos encontrado de pronto con un niño, algún hermoso criaturo que nos hace esa pregunta y nos mete como en problemas, ¿no? Nos dice, ¿quién creó a Dios? ¿Cómo fue que Dios se creó a sí mismo? Y nosotros normalmente, automáticamente decimos, a Dios nadie lo creó. Y tal vez nosotros a veces, como ese niño, nos hemos hecho las mismas preguntas. ¿Quién creó a Dios? Y hemos intentado llevar nuestra mente más allá, hacia nuestro pasado, luego al pasado de nuestros antepasados, en la historia, al pasado de la humanidad, y tratando como de razonar eso que nuestra mente, que es como medio torpe, limitada, llegamos a la conclusión de que somos incapaces, porque si pensamos estas cosas nos vamos a encontrar, gracias mi hermana, ante un Dios que es incomprensible, y esa capacidad no nos da, nuestra capacidad no nos da. Llegamos a encontrarnos con un Dios que es eterno, como ustedes ya lo han dicho, que es grande, y nos daremos cuenta al final de que nuestra vida, nuestra existencia es tan insignificante, que somos tan pequeños, y reflexionamos al mismo tiempo en lo grande que es nuestro Señor. Les voy a hacer otra pregunta. Esta sí ustedes todos saben la respuesta. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿La gallina? Ustedes ya, la gallina. Bueno, les voy a decir, hay una nota de una revista científica que confirma todo lo contrario. Dice esa revista que los huevos evolucionaron hace más de 1.000 millones de años y que las gallinas apenas empezaron a existir hace 10.000. ¿Cómo la ven? Y me dice Fiverr, ¿y quién puso los huevos? Qué dilema, ¿cierto? Yo sé que ustedes están en lo correcto. Al mirar la palabra sabemos que fue primero, ¿no? Dios creó los animales. Sin embargo,
A este tipo de cosas absurdas llega el hombre por tratar de explicar el origen de las cosas sacando a Dios, pero ya vamos a hablar de eso un poco. Así que si hacemos un rastreo al huevo, nos llevará a una gallina, ¿no? Si hacemos el rastreo a la gallina, a un huevo, y así podríamos nosotros seguir intentando llegar al origen. Pero si vamos más atrás, llegaremos al Creador, al principio, cuando no existía nada sino Dios, antes del tiempo, antes de las estrellas, antes del sol, antes de las montañas, de los mares, de los árboles. Si hacemos un rastreo a todo lo que es visible, vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente estaba la creación y todo lo que podemos ver en el corazón de nuestro Dios, del Creador, y que llegaremos al único que no tiene origen, a Dios. No a Dios, sino a Dios. Amén. Pero ¿qué dice Dios de sí mismo? ¿Qué es lo que dice Dios de sí mismo? Así que ahora sí vamos a abrir la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Éxodo 3, 14 y 15. Y antes de leer, quiero decirles, mis hermanos, que si tienen preguntas, no se queden callados, por favor. Hablen, pregunten, levanten la mano, opinen. Y también pues les voy a pedir a ustedes para que participen leyendo los versículos. Entonces pues alguien que tenga una voz así fuerte y quiera leer en esta mañana, ¿quién se anima? Allá, listo mi hermano. Éxodo 3, 14 al 15. ¿Qué dice? Amén. Bueno, el Señor se presenta como yo soy. ¿Y qué hay detrás del nombre de Dios? ¿Qué hay detrás del yo soy? Bueno, vamos a tratar de hablar un poco de lo que Dios menciona en la Escritura y de cómo Dios se refiere a sí mismo como yo soy. Y lo que quiere decir el Señor es que Él existe por sí mismo. Yo soy. Eso, si lo vamos a la parte gramatical, como le gusta al pastor, está hablando de un verbo que está conjugado en un presente continuo. Es decir, que Él está diciendo de Él mismo que yo fui, yo soy y seré. ¿Sí? Yo soy, seguiré existiendo. Y en cada momento de la existencia, Él dice, yo soy. Cuando se refiere a sí mismo, entonces, dándose a conocer como yo soy, lo que está diciendo es, a mí nadie me creó. Y ya les voy a decir entonces el nombre del atributo de Dios, si se lo estaban preguntando, que vamos a estudiar, y se llama la autoexistencia de Dios o la aceidad de Dios, como se conoce más teológicamente, pero vamos a tratar de hablarlo desde la autoexistencia o autosuficiencia también, o independencia. Ya ustedes van a ver cómo se relacionan todos estos nombres de este atributo. Entonces lo que está diciendo es, a mí nadie me creó, yo existo por mí mismo. Yo soy desde siempre y para siempre. Lo que Dios está diciendo es, yo soy. Y no dependo de nadie, porque yo soy el Dios autoexistente. Existo por mí mismo. Yo soy el Dios que no puede tampoco dejar de existir. Y ese es el nombre
que Dios le da a Moisés. Es el nombre del Dios del pacto, el yo soy, Jehová o Yahweh, como dice la original, mejor dicho, para no... Entonces Dios está declarando ahí su autoexistencia como un atributo que lo define como Dios. Cualquiera de los dioses de la época de Moisés, esos dioses que adoraban los egipcios habían sido creados por ellos mismos, por manos humanas, pero la existencia de esos dioses, si nosotros lo vemos, dependía de esos hombres, de sus propios adeptos, para que pudiesen existir. La adoración que ellos mismos le brindaban hacía que esos dioses realmente tuvieran sentido. Cualquier dios pagano, creado o inventado por el hombre, necesita de sus adeptos para existir. Muchos de los dioses que han sido creados por el hombre, sí, como en el hinduismo o el budismo, ellos necesitan que les lleven ofrendas de alimentos. ¿Sí se han dado cuenta? Que les llevan plátanos, naranjas. Todos ellos necesitan que les lleven flores, que les lleven algo para que ese Dios se pueda alimentar de alguna manera, ¿no? Pero un Dios que necesita y que depende de sus adoradores, realmente no debería tener la categoría de Dios. Dios, nuestro Dios, es autoexistente. No es como los dioses que se ha inventado el hombre. Porque si un Dios que necesita ser alimentado, que necesita de sus adeptos para poder seguir existiendo, pues mis hermanos, al final el que termina siendo Dios soy yo, ¿no? Porque depende de mí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué era importante que el pueblo de Israel en aquel momento supieran el nombre de Dios y que supieran el nombre de Dios como yo soy? En la escritura vemos nosotros que el nombre de alguien era importante, ¿no? El nombre definía el carácter, la personalidad, ¿sí? Y cuando Dios da su nombre como yo soy, dice yo soy autoexistente, eso les daba a ellos seguridad en lo que venía para el pueblo de Israel, en lo que venía para Moisés. Ellos les daba seguridad porque necesitaban depender de Dios, porque lo que se venía era bastante grande, ¿no? Así que de esa manera, al ellos saber quién era el Dios que iba a ir con ellos, tendrían gran confianza y sabrían realmente que cuando Moisés les dijera, yo soy, me ha enviado, sabrían quién realmente era el Dios que los había enviado. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito en el concepto de la aceidad, de la autoexistencia del Señor. Entonces, para los que toman nota, la palabra aceidad, que es el término teológico, viene del latín. En unas partes lo vi como ace, otras partes como aceite, pero aceite con S. Y eso significa que es de sí mismo, que viene de sí mismo. Existe en sí mismo, por medio de sí mismo y para sí mismo. Así que nosotros podemos definir el concepto de Dios como el único ser que tiene autoexistencia. ¿Hasta ahí todo claro, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, ya vamos a ir desmenuzando un poquito. Bueno, el Dios de la Biblia, en el que nosotros creemos, es independiente. Eso de autoexistente quiere decir lo mismo que independiente. Es decir, no necesita de nada ni de nadie para poder existir. Él es perfectamente autosuficiente. Eso quiere decir que no depende de nada aparte de Él mismo. ¿Sí? Es por tanto entonces Dios eterno, por tanto es fundamental, es necesario, es la fuente de la vida que nos sostiene a todos, a toda criatura.
Y nunca, mis hermanos, ha habido algo así como que haya formado a Dios, como que lo haya creado. Algo como que existió de pronto Dios siendo bebé, ¿sí? Luego creció y llegó a ser un Dios adulto, y en el futuro tal vez podrá ser un Dios más maduro o un Dios mejor evolucionado. No, eso no existe. Dios ha existido siempre en la forma que es, y decimos que Dios es autoexistente, que es autosuficiente, que es independiente, y así ha sido eternamente. Ustedes recuerdan hace 8 días que Nico nos hablaba de la inmutabilidad de Dios, es decir, que Dios no cambia, siempre ha sido así. Bueno, Dios siempre ha sido así, autoexistente. Él siempre ha llegado, Él siempre ha sido como es, antes, en la eternidad pasada, ahora y en la eternidad futura. Entonces la autoexistencia va muy ligada de esta manera a la inmutabilidad del Señor. Es decir, que Él no cambia en su ser, en su esencia, y es por la eternidad. Miremos otro pasaje. Salmo 90, versículo 2. Alguien que lea fuerte. Salmo 90, 2. Amén. Uy, qué verso tan chévere, ¿no? Hermoso. Espectacular. Dice, antes de todo, de que existiera todo, tú eres Dios. Mis hermanos, mire, solo hay 2 bandos y podemos decirlo de esa manera. A un lado está el Creador y por otro lado están las criaturas. Y no tenemos nada superior al Creador. La criatura siempre será inferior a su Creador. De hecho, todas las criaturas dependen del Creador, ¿no? Todo lo que nos podamos imaginar tiene origen en Dios y subsiste por Dios. Nada en la creación podría existir si no fuera por Él. Nosotros somos criaturas y por ser criaturas somos dependientes del Señor, de nuestro Creador. Y Dios, que está por encima, trasciende toda la creación. Como lo decíamos al principio, Dios es de sí mismo, es para sí mismo. Señor Dios no vino de nadie y no existe para nadie, sino todo es para Dios mismo y de Él fluye todas las demás cosas. ¿Dicen amén? Un hombre con nombre extraño, bueno, antiguo, Novaciano. Si alguien está esperando o si tienen un sobrino o algo, ya saben, Novaciano, que fue uno de los padres de la iglesia, dijo: Dios no tiene origen. Y ustedes dirán, bueno, pues sí, ya sabemos. Pero al reflexionar en esa definición nosotros tan corta, somos llevados a concluir que todo lo que no sea Dios tiene origen. Todo lo que no sea Dios tiene origen. Todo lo que no sea Dios es creado. Y la palabra origen es una palabra para criatura, para una criatura. Para colocarlo en palabras sencillas, Dios no es creado. El resto, es decir, todo lo que existe, sí. Todos los demás seres, aparte de Dios, tienen un comienzo. Pero Dios no es creado. Dios no tiene ni comienzo ni fin. No hay un punto en la eternidad donde se diga que Dios comenzó a existir. Dios, esto de pronto puede sonar un poco filosófico, de hecho son palabras de filósofos. Dios es la causa de todas las cosas. Y si ustedes recuerdan Génesis 1:1 dice, en el principio Dios, ¿cierto? Él es la causa de todo. Él es la causa sin causa.
Es decir, no hay una causa para el Señor, no hay una causa para Dios, no hay una causa para su existencia. Ya lo hemos dicho, Dios existe en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Nadie le creó, nadie le dio origen, nadie lo sostiene, nadie causó que Él existiera y por lo tanto no depende de nadie. Un autor que se llama A.W. Tozer dice así, se los voy a leer. Él es la causa, que es la causa de todas las causas. Dios es la causa no causada de todas las cosas. Él es el origen que no tiene origen. Chévere, ¿cierto? Bueno, se los voy a poner en palabras sencillas. Decimos que Dios es quien crea todo lo que existe, pero Dios no es creado por nadie ni para nadie. Todo lo que existe, existe gracias a Dios. Todo tiene su origen en Dios, pero Dios no tiene origen. Todo deriva en Dios, de Dios absolutamente. Y Dios no deriva de nada. Si Dios derivara de algo, entonces estaríamos hablando que Dios tiene un principio, que habría algo o alguien más grande que Dios, que habría algo que le dio origen. Por lo tanto, es ridículo esa afirmación que dice que María es la madre de Dios. Si Dios tuviera una madre, no podría ser Dios. María no estaba allí antes de Dios. Eso es una afirmación que le quita, que le niega a Dios ser Dios. María simplemente fue la madre de Jesús, hombre. Nada más que eso. Y esto, mis hermanos, lo digo porque nosotros debemos, como cristianos, porque bueno, decimos nosotros, no decimos que María es la madre de Dios, pero nosotros sí debemos madurar en el concepto que tenemos acerca de nuestro Dios. Porque a medida que lo conocemos, vamos relacionándonos mejor con el Señor. Y nosotros a veces hemos desarrollado un concepto de Dios muy humano, ¿sí? Dios realmente no tiene madre, pero Dios no es creado ni se originó en un ser. Alguien dijo alguna vez, Dios es muy pequeño para muchos de los que creen en Él. Y aquí es donde vemos el problema del pecado. Todo lo que nosotros percibimos en nuestra intención de querer razonar, decimos todo tiene que venir de algo. Y en la búsqueda del origen de las cosas hemos adoptado ideas erróneas acerca de Dios, acerca del origen de toda la creación. Y el hombre ha tratado de explicar el porqué del universo, pero sin Dios. El hombre ha llegado a pensar que todo es producto de la evolución, que el hombre viene del simio, ¿sí? Que todo salió de la nada, o aún más ridículo, de una explosión, y que todo se originó de un caos. Piensen por un momento en cosas que ha dicho el hombre por negar la existencia de Dios. Y al final es más difícil creer en esto, ¿no? El hombre en su propia búsqueda de las respuestas ha alejado a Dios, se ha hecho a sí mismo Dios, ¿sí? El hombre se ha autoengañado y en lo necio de su corazón, cuando no puede explicar la existencia de Dios, dice lo que dice el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces el hombre niega la existencia de Dios y para poder sostener todas esas teorías y poder darse la razón, niega que Dios es el autor, el creador de todo. El ateo, el evolucionista, más bien proponen que la creación es la que tiene aceidad, ¿no? O sea, que se creó por sí misma, que existe por sí misma y siempre ha sido así, o que salió de la nada. La idea de la autocreación, que es la que a veces hablan los
evolucionistas o los científicos, es un intento de explicar el universo como si fuera, bueno, les voy a dar un ejemplo. Obviamente es un ejemplo algo escaso, pero ustedes de pronto les podrá ayudar a entender. Tenemos un mago. Ya sabemos que la magia no tiene su truco y tiene toda su respuesta, ¿no? Pero bueno, tenemos un mago y tiene un sombrero, el sombrero largo. Y del sombrero, en el truco de magia, hace aparecer un conejo. ¿Sí? Eso lo hemos visto, eso es un truco viejo. De hecho, tal vez ustedes ya sepan cómo funciona el truco, ¿no? Entonces, cuando el mago agita la varita, aparece el conejo del sombrero, como por arte de magia, ¿no? Pero el problema es que el hombre en su pecado y en su necedad ha querido explicar el origen del conejo sin el mago, sin la varita y sin el sombrero, ¿no? Así somos nosotros. Quieren simplemente que aparezca el conejo. Que se creó a sí mismo el conejo. Se creó a sí mismo la gallina. El huevo tiene 1.000 millones de años. Pero entonces ahora pasemos a hablar de la importancia de la autoexistencia de Dios. Entonces ya dijimos que Dios es independiente. Independiente porque no depende de nada ni de nadie. Y al examinar esto y al mirar esto, vemos por la palabra que Dios se deleita en sí mismo. Él es autoexistente, es decir, el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre y el Hijo y el Padre aman al Espíritu Santo. Dios se ama a sí mismo y la razón por la que Él mismo es el amor, Él es el origen del amor, es porque esa es su esencia, Él siempre ha sido así. Así que si alguien de ustedes, mis hermanos, o yo, pudiésemos tener amor, es porque Él es amor, la fuente de todo. Nosotros le amamos, de hecho, al Señor porque Él nos amó primero. Y es importante entender esto de la autoexistencia del Señor o de la independencia, porque Dios no depende de nadie y nosotros sí. Nosotros somos dependientes. De hecho, a veces nosotros nos jactamos, ¿no? Cuando nosotros damos algo, lo damos, mis hermanos, porque Dios nos lo dio a nosotros primero. Cuando damos algo para la obra de Dios, no tenemos nada de qué jactarnos. Él nos ha dado todo. Dios nos dio la salvación porque Él quiso. No porque necesitara un pueblo, porque tal vez de pronto Dios se sentía solo, como algunos han dicho. Y ese atributo, mis hermanos, nos habla de Dios, nos habla de un Dios que es perfecto. Si decimos que un ser depende de otro, entonces no es un ser perfecto. La perfección, entonces, la relacionamos con la autosuficiencia y Dios es perfecto. Dios es autosuficiente. Para ponerlo en palabras más claras, miremos un bebé. Por ejemplo, Valentina. Yo sabía que se iban a hacer aquí al frente. Bueno, Valentina no es autosuficiente, ella no es una persona que ha madurado, ella es una pequeña criaturita, depende de sus padres, necesita de sus padres para alimentarse, para trasladarse de un lugar a otro, para asearse, ¿sí? Necesita de sus padres también cuando se enferma, cuando tiene frío, cuando tiene calor, cuando está en peligro. Así somos nosotros, necesitamos, dependemos de Dios, no somos autosuficientes y eso es lo que marca la gran diferencia entre Dios y nosotros. Por eso el atributo de la aceidad o de la autoexistencia es un atributo que hemos dicho que no es comunicable, ¿sí? Habíamos dicho desde el principio, hay atributos comunicables y otros incomunicables. Y este es uno de esos atributos incomunicables, porque solo le pertenece a Dios ser autoexistente.
Cuando nosotros damos alabanza a Dios, cuando ofrecemos alabanza al Señor, nosotros realmente no es que lo llenemos a Él, ¿no? De hecho, nosotros alabamos a Dios porque Él nos dio amor para amarle. Y es por eso que nosotros no podemos llenarle, pero Dios sí nos llena a nosotros. Amén. Y esa es la gran diferencia entre Él y nosotros. Nosotros dependemos de Él, pero Él no depende de nosotros para ser feliz. Él es feliz en sí mismo. Dios no necesita lo que nosotros podamos ofrecerle. Él nos ha dado a nosotros todo lo que tenemos. Dios no necesita nuestra adoración, mis hermanos. A veces nosotros llegamos a adorarle y como con unos pensamientos raros. Somos nosotros los que necesitamos en realidad adorarle. Dios no necesita ni siquiera nuestra obediencia, mis hermanos. Somos nosotros quienes necesitamos obedecerle porque es la paz de Dios la que viene a nosotros cuando le obedecemos. Si nosotros no le obedecemos, al final nosotros somos los perjudicados. Cuando yo le desobedezco, al final, mis hermanos, no es Dios el que sufre, somos nosotros. Soy yo el que sufro cuando no obedezco al Señor. Les voy a leer un salmo. Salmo 50 dice, 50 versículos 10 al 12, si quieren tomar nota. Dice, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Ojo a esto, dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. En Job 41, 11, dice, ¿quién me ha dado? Esto lo dice el Señor. ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Ese es nuestro Dios. Así que haciendo la diferencia entre el Señor, Dios y nosotros mismos tenemos un cuerpo, como poníamos el ejemplo de Valentina, que necesita cuidados permanentes. Somos tan frágiles, mis hermanos. Nosotros necesitamos alimentarnos, nos da hambre, nos da sed, necesitamos vestirnos, necesitamos abrigo, necesitamos un hogar, techo, necesitamos del descanso. ¿Cuántos pudieron dormir bien anoche? Ay, mis hermanos, qué bueno por ustedes. Nosotros necesitamos del vigor, de las fuerzas para trabajar. No nos gusta estar solos, nos deprimimos, ¿cierto? Siempre buscamos la compañía, dependemos de los demás también para poder conseguir nuestras metas. En fin, somos dependientes. Alguien que busque Hechos 17, 28. Que lo lea con voz de trompeta. Hechos 17, 28. Amén, gracias Dieguito. En Él vivimos, por Él nos movemos y por Él existimos. Dios es perfecto, mis hermanos, y es por Él que nosotros podemos seguir adelante. Dios es perfecto y no necesita de nadie para poder existir. Ya dijimos, subsiste en sí mismo y por sí mismo. Para pasar a las aplicaciones quisiera leer otro pasaje, Salmos 100, verso 3. Salmos 103. ¿Quién lee? Mi hermana, por favor.
103. Amén. ¿Ven, mis hermanos? La escritura lo dice claramente. Él es quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pasemos a las aplicaciones y les voy a hacer una pregunta aquí. Entonces, ¿qué tiene de importante que Dios sea autosuficiente? Que Dios posea la característica de la aseidad. Bueno, mis hermanos, el hecho de que Dios sea autosuficiente quiere decir que el Señor es nuestra única esperanza. Amén. Juan 6 dice, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Así que cuando entendemos que Dios es perfecto, que existe por sí mismo y para sí mismo y no depende de nadie, nosotros decimos, ¿a quién más? ¿A quién iremos? No hay nadie como nuestro Señor y eso tiene que quedar no solo acá, sino en nuestro corazón. Y hablando de la percepción de Dios, esta es otra aplicación. Les decía ahorita, alguien dijo, Dios es muy pequeño para muchos de los que creen en Él. Y es que nosotros hemos concebido a veces un Dios tan pequeño en nuestra mente, tan pequeño que a veces no nos interesa buscarlo, tan pequeño que no nos interesa adorarle, tan pequeño que a veces pensamos que no nos puede ayudar. Miren, mis hermanos, nosotros necesitamos con urgencia, y creo que es providencial, que el Señor haya puesto estas escuelas hablando de los atributos de Dios, y es que necesitamos conocer, tener un concepto adecuado de nuestro Señor para tener una relación más profunda con el Señor, una relación constante con el Señor, de manera que la imagen de Dios pueda hacerse cada vez más grande en nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que leer la palabra, acercarnos más al Señor, orar más, vivir para Él, vivir en las disciplinas espirituales, ¿no? ¿Qué otra aplicación práctica podemos tener nosotros al saber que Dios es autoexistente? Bueno, que Dios sostiene su creación, Él es el creador, ya lo dijimos. Y Él sostiene todo cuanto creó. No es que Dios haya hecho la creación y todo y la haya dejado a la deriva, ¿no? Como que, entiéndanse, ustedes miren a ver cómo pueden hacer, ¿no? Cuando observamos nuestra existencia, nos damos cuenta de nuestra fragilidad, ¿cierto? De lo efímera y de lo dependiente que somos. Pero debemos entender que Dios es completo, que Dios es perfecto, que Dios es autosuficiente, que puede sostener nuestras vidas. Así que, ¿cómo podemos orar nosotros a un Dios que es autoexistente? Bueno, entendiendo que tenemos un Dios que es incomparable, autosuficiente, podemos acudir a Dios en dependencia. A veces vamos a orar nosotros muy relajados, ¿no? Como muy sobrados, y lo primero que hacemos es hacer como si nos estuviéramos presentando ante Dios con nuestras credenciales, jactándonos de nuestro conocimiento de la palabra, como si quisiéramos impresionar a Dios. Mis hermanos, cuando nos acerquemos al Señor, vayamos en dependencia, porque tenemos un Dios independiente. Él nos hace pensar en nuestra dependencia. Y debemos reflexionar, como les decía, en nuestra fragilidad, nuestra insuficiencia, entendiendo las palabras que decía el Señor Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Pero también tengo unas aplicaciones para el no creyente. Esto no era una predicación, no sé si sonó a predicación, pero nadie hizo una pregunta ni nada, entonces pues yo seguí. Pero voy a dar una aplicación para el no creyente. Si hay alguien que nos visita por primera vez o alguien que vaya a ver el video más adelante, yo te quiero hacer una pregunta.
¿Aún piensas que puedes seguir solo? ¿Crees que de verdad estar fuera de Dios está bien? Miren, nosotros debemos buscar a Dios con urgencia. Tú debes buscar a Dios con urgencia, amigo. Que el Señor te perdone y acercarte al Señor con arrepentimiento por haber querido vivir alejado de Él, buscando el placer en las cosas de este mundo, buscando el placer en lo que nos ofrece afuera el mundo y no en lo que Dios es, no en el Dios que creó todo cuanto existe. Dios te creó. Dios te dio el aliento de vida. Ahora es tiempo de que busques para que te haga una nueva criatura, para que por medio del Espíritu Santo pueda ser transformado, te dé un corazón nuevo y pueda llevarte de la mano, para que ya no camines solo. Hace poco meditábamos en la casa y decíamos, no, es que yo no me quiero soltar de la mano de Dios. Mi hermano, no es que tú no te sueltes de la mano de Dios, es Dios que no te suelta. Es Dios el que no permite que camines solo si tú vienes a Él. Dios, ya dijimos, no depende de nadie, pero nosotros sí dependemos de Él. Incluso en la vida espiritual, nosotros dependemos de Él para poder vivir y para poder ser salvos. Dependemos de la cruz que nos salvó, dependemos de la nueva vida, dependemos que el Señor nos cambie y nos capacite para ahora sí poder agradarle y poder vivir para Él. Apartados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Así que Dios es autosuficiente y si tú no crees en Él, Él al final no será afectado. Él no va a sufrir porque tú no creas en Él. Y suena duro, pero si no, te irás al infierno. Si no te arrepientes, si no te vuelves de todos tus malos caminos. Miren, para terminar, Dios sigue siendo Dios sin ti. Pero tú y yo sin Dios no somos nadie. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti en dependencia, Padre. Tú nos salvaste, tú nos diste la vida, Señor. No tomaste en cuenta nuestra rebelión ni nuestro pecado, Señor, sino que más bien nos diste vida y salvación cuando merecíamos todo lo contrario, Señor. Nos acercamos a ti, Señor, en dependencia. Ayúdanos, Señor. ¿A quién más iremos, Señor, sino solo a ti? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Ayúdanos. No podríamos solo, Señor. No podríamos seguir, ni avanzar, ni hacer nada, Señor. No podríamos agradarte. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Te adoramos, te exaltamos a ti y la gloria es para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.